El pospositivismo o neoconstitucionalismo es una doctrina que menciona algunos actores como Dworkin, Alexei Nino o Zagrebelsky. Algunas de las premisas más importantes de este planteamiento es que usan un razonamiento inductivo. Esto quiere decir que parte de las condiciones particulares a las generales. También este proceso histórico de constitucionalización del orden jurídico necesita contar con una mayor rigidez constitucional y asimismo debe de contar con una garantía jurisdiccional de la Constitución y donde todos los enunciados de esta misma o todo el contenido de la misma se deben de interpretar. Debe hacer una interpretación extensiva en vez de literal. Y pueden extraerse gran cantidad de normas y principios. Las normas constitucionales deben de ser aplicadas directamente. Igualmente, se impone el modelo de la interpretación de las leyes conforme a la Constitución. García Amado, a lo largo de 2 videos, nos explica su crítica hacia el neoconstitucionalismo y al pospositivismo, en el cual dice que según el pospositivismo, en especial contra el autor Robert Alexy, que no hay ningún derecho fundamental que se mantenga ni en su núcleo más esencial impune. Esto quiere decir que ningún principio no puede ser derrotado. ¿Por qué? Porque se usa el método de la ponderación, y en el método de la ponderación lo que pasa es que se ponderan los principios en una balanza. ¿Esa balanza de dónde viene? En realidad no es algo real, es un constructo que se hace. Y ese constructo, ¿quién lo hace? Lo hace un juez. Pero ese juez está sometido a una serie de valores y concordancias sociales, que esas concordancias son regidas. ¿Por quién? Por los que norman o gobiernan a los jueces. Por lo cual no queda de forma arbitraria la elección que hace un juez al hacer el término de la ponderación. Procede a hacer la crítica de, entonces, si realmente no se puede usar este método para obtener una solución neutral, ¿por qué se utiliza en los estados? Y la respuesta para él es muy simple. Porque es un sistema funcional y rentable que ayuda a mostrar al juez como un actor neutral, cuando realmente está siendo totalmente arbitrario. Después de esto procede a explicar la congruencia de la teoría de la ponderación. Aquí es donde explica que las reglas, según Alexei y según el pospositivismo, las reglas se deben de subsumir, es decir, que encajen en la norma general o en el caso general. Y los principios se ponderan. Entonces, cuando tienes un conflicto entre principios, estos se ponderan y uno queda en un valor más alto y es el que se utiliza. Cuando estás con una regla, en el procedimiento de subsunción, se habla de un tema de validez y de aplicabilidad. Los que no se aplican es porque son inaplicables, según él explica. Y también porque para este caso no fueron válidas. Pero entonces, teniendo esas dos posturas, ¿qué pasa cuando una regla y un principio se encuentran y tienen un problema? Se pondera. Se pondera con los principios que tienen las reglas, con los 2 primeros principios o los que engloben mayor parte de la regla. Basado en eso, entonces realmente todo se soluciona con ponderación. Pero si un principio, según Amado, si un principio puede derrotar a un principio y un principio puede derrotar a una regla, no hay nada que esté hecho en piedra, no hay nada seguro que te mantenga una seguridad jurídica. Y aquí es donde dice que Alexei contesta diciendo, es que no solo hay reglas y principios, también hay reglas de validez estricta. ¿Qué quiere decir con esto? Que estas reglas no vale la pena hacer subsunción y no vale la pena hacer ponderación, porque siempre van a quedar ganando. A lo que García Amado le procede a contestarle. Entonces, ¿cómo podemos saber, si yo abro una constitución, cómo puedo saber cuál es una regla de validez estricta y cuál es un principio? No hay una diferencia estructural, todas están estructuradas de la misma manera. Entonces, ¿cómo puedes saber cuando la regla o la norma que te están aplicando es de validación estricta? Según Amado, Alexei nunca especifica esto, por lo que queda incierto qué tipo de norma están usando para evaluar, o para ponderar, o para subsumir, o para dar la solución al caso. Entonces, ¿por qué se usa esto? Por conveniencia argumentativa.
Porque entonces, ¿cuándo sabes cuándo tienes que subsumir y cuándo tienes que ponderar? Te basas en la conveniencia argumentativa, depende de lo que más le convenga al juez. Si lo que al juez le conviene es que sea un principio contra un principio, vamos a usar los principios. Si es que depende que la regla quede mejor, es que es una regla de validez estricta o es una regla mayor. Entonces queda totalmente arbitraria la decisión a final de cuentas. ¿Cómo puedes asegurarte de que lo que estén usando sea justo? No puedes. También otra crítica que hace el neoconstitucionalismo es que se usa el beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir esto? Que se aplica la norma o no se aplica dependiendo si es buena o mala. Si tiene algo bueno que ofrecer, la solución que se está dando mediante la ponderación o el neoconstitucionalismo se utiliza. Si no, no se va a usar. También critica que los neoconstitucionalistas utilizan el sentido de derrotabilidad y no de inaplicabilidad. También habla de que los neoconstitucionalistas usan el concepto de derrotabilidad de una regla o de una norma jurídica y no de inaplicabilidad, porque ahora se derrotan las normas, no solo son inaplicables porque el juez decidió no aplicarlas. También critica por último que a los neoconstitucionalistas o al pospositivismo sobre todo, nunca ha habido un juez o una persona que él conozca que utilice el método de la ponderación y diga, ¿sabes qué? El principio que teníamos como preferido para resolver este caso estaba incorrecto. Entonces siempre se usa la ponderación para ganar, lo que nuevamente confirma que no es una solución neutral, es totalmente arbitraria. Bueno, después de todo lo explicado por mis compañeras, lo que podemos decir sobre las críticas de García Amado es que concordamos con algunas, pero otras las sacamos, como por ejemplo, cuando no pudo entender que el carácter ideológico del derecho, basándonos en los elementos ideológicos que pueden encontrarse en el derecho o en las teorías de la argumentación jurídica, pueden ser no queridos por todos, por nadie, perdón. Por eso, atribuir a una teoría un elemento ideológico no tiene nada que ver con ninguna concepción conspiratoria de la teoría de la argumentación jurídica, del derecho o de cualquier otra cosa. Igualmente, esos elementos ideológicos pueden contribuir a una justificación acrítica de una determinada realidad, cumpliendo con todos estos con una función ideológica. También, donde García Amado habla sobre el modelo de justicia del juicio final, donde acierta al pensar que una solución semejante pudiera resultar aceptable desde una concepción de la argumentación jurídica. Pero como pensamos que se equivocan, que es preferible la injusticia del legislador democrático, él dice, a la justicia del que accede por oposición o concurso de un puesto disórico. Además que la decisión del juez a la que él acude no solo era la solución más justa al caso en cuestión, sino que es también la que mejor puede justificarse mediante una argumentación jurídica suficientemente compleja como el caso requiere. Y esto es lo que precisamente nos demostró. Bueno, entre otras tenemos, esas son las que más, y espero hayan entendido muy bien nuestro video y